yo. Si me impresiona un ruido fuerte, un grito, el choque de dos coches, el ver caerse a una persona, un altercado, una noticia, etcétera, etcétera, bien se puede pensar cómo se habrá resentido mi corazón físico por esa violenta sacudida. Pero usted ha podido constatar que, auxiliado el corazón con una enérgica inyección, moralmente no estaba descentrada. La segunda, es que desde por la mañana, después de aquella profesión anticatólica, estaba bajo la impresión, mejor dicho, la persuasión de que si los enemigos hubieran venido ese día, habría sido tremendo. Efectivamente. Tercera. Cuando acabó el alivio pensando que había pasado la pesadilla, que me atormentaba desde hacía 20 días, de un bombardeo aéreo. Se lo mencioné en ese sueño al que quería aplicar el hecho de la muerte de aquellos 5 en la Plaza Mazzini hace ahora, alrededor de 15 de y con acento a ese 3. En el sueño, había visto caer proyectiles desde lo alto sobre Viareggio, y comprendía que habían venido de aviones. Pero quería creerme que todo hubiera sucedido con aquel proyectil que cayó cerca. Habrá pasado ya todo, Dios lo quiera, porque le confieso que no me agrada la idea de morir sepultada viva o destrozada en un hospital. Acepto mis enfermedades, y estoy dispuesta a aceptar otras 5, otras 10, con todos sus desgarros, pero solo pido que me dejen en mi casa donde tanto ha obrado Jesús por mí, y que me es sagrada por Él, porque me la ha dado Él, y porque en ella han fallecido los míos. Cuarta y última impresión. De gratitud hacia usted. Estaba segura de que habría venido, pero el verle venir me ha conmovido y tranquilizado. Nunca se está lo suficientemente absueltos y benditos en determinados momentos. En esos días en que usted se encontraba ausente, yo estaba siempre con el corazón en vilo por el asunto de cualquier incidente mío particular, o de algún incidente general. Sé bien, por propia experiencia, que a los médicos y a los sacerdotes es muy difícil tenerles en los momentos en que son más necesarios y deseados. Y por eso me dolía que usted estuviera lejos, porque es el único que se ocupa de mí. 3 de noviembre dice Jesús. Ayer callé para hacer posible no que descansaras, sino que obedecieras. El Padre te ha dicho que escribas tus impresiones y la manera en que me oyes. Dado que tus fuerzas y tu tiempo son limitados, si haces una cosa, no puedes hacer la otra. Entonces te he dejado quieta, para que pudieras obedecer. El Padre no te dio una orden, solo expresó un deseo. Pero para los verdaderos obedientes, hasta un deseo se convierte en orden. La obediencia vale más que la palabra, aun cuando la palabra esté escrita bajo mi dictado. Porque la palabra la oís, y la escribís, pero no es vuestra. La repetís, pero no es vuestra. La obediencia, en cambio, es vuestra. Es el caso de decir: dejadla, porque a los pobres les tenéis siempre, y a mí no siempre me tenéis. Los pobres, a quienes dar la palabra, les tenéis siempre. La ocasión de esparcir el precioso aroma de la santa obediencia, desafiando los comentarios de los demás, no siempre la tenéis. Y sabed que la obediencia ha sido la virtud del Verbo, destinado a ser hombre y convertirse en redentor. El amor, el poder, la perfección, la sabiduría, son comunes a nuestras 3 personas. Pero la obediencia es mía, exclusivamente mía. He obedecido encarnándome, haciéndome pobre, estando sometido a los hombres, cumpliendo la misión de evangelizador, muriendo. Por eso, cuando obedecéis, sea a los hombres en las correspondientes obediencias, sea a Dios en las grandes obediencias que implican renuncias, sacrificios de sangre y aceptación de muertes, a veces muerte atroz. Sois semejantes a mí que fui obediente hasta la muerte, que fui el obediente por excelencia, el obedientísimo divino. Solo inferior a mí en la obediencia, fue la dulce madre que obedeció siempre, y con su amorosa sonrisa, a los deseos del Altísimo. Tercero fue mi casto padre en la tierra, que hizo con su fuerza 1000 borrados de obediencia, más aún,
doblegó su fuerza viril y su sentido de justicia como un hilo de seda, para plegarlo a los deseos de Dios. Por eso quien obedece, obedece a los tres más obedientes del mundo, y les tendrá por amigos aquí, y más allá, en el cielo. Y ahora me esfuerzo en describir las fases y los modos por los que me viene y escribo la palabra de la querida voz. A veces, cuando es de noche, en mí duerme vela, más vela que sueño, porque a la vez estoy oyendo cuanto sucede en la habitación, o en la calle, o oigo a la voz decirme repetidamente una frase, como para invitarme a sentarme y escribir. Si tengo fuerzas físicas suficientes me siento, y, luchando con la soñolencia y los dolores, me pongo a escribir. Entonces a la frase o a las pocas frases iniciales siguen las demás, como un hilo que se derrama, y cesa el sufrimiento provocado por el contraste entre el alma tesa en la escucha, y que quisiera ser servida por el cuerpo, y el cuerpo agotado que se resiste a servir al alma saliendo del descanso para escribir. En algunas ocasiones, en cambio, la voz es tan prepotente, a veces junto con el sonido, debe comunicarme una fuerza especial que dura cuanto dura la necesidad de aquella, que debo sentarme inmediatamente, y escribir, o, si es de día, dejar lo que esté haciendo para escribir. Muchas veces advierto el acercarse del momento de adoctrinamiento, y por eso de cercanía del maestro, como una especie de sacudida, de penetración, de infusión, no sé cómo explicarme para ser exacta. En suma, es algo que entra en mí, y me da una alegría luminosa. Insisto sobre luminosa, porque es precisamente, como si de un lugar sombreado yo, pasase a la templanza y la alegría del sol. Pero esto no sucede siempre. Estos son los momentos más altos, como lo son aquellos en los que la palabra se une con la visión de lo que él describe, como cuando me mostró a María en su gloria en el paraíso. Generalmente es una cercanía, muy cercana. Pero siempre cercanía. Las lecciones, después, son así. Algunas veces, como esta mañana, para el texto que le adjunto sobre una hojita separada, nada justifica ni provoca esa determinada instrucción. Por ejemplo, esta mañana yo estaba a 1000 leguas de ese pensamiento. No rezaba. Al contrario, estaba ocupada en tareas totalmente materiales ligadas a mis necesidades especiales de enferma. Digo esto para decirle cuán lejos estaba de pensar en cosas místicas. La voz comenzó a hablar, sin tener nada en cuenta. Después esperó a que acabase con esa ocupación tras haberme dado, por así decirlo, el primer toque. Después me empujó a escribir, me dio a entender que cogiera una media hojita, que bastaría. Yo tenía en la mano un folio entero, pero me lo hizo dejar. Como ve, efectivamente, ha sido suficiente. La primera frase pronunciada mientras que no podía escribir era: la obediencia vale más que la palabra. La obediencia ha sido la virtud del verbo. Después, sobre ese tema inicial, cuando ya podía escribir, Jesús dictó, así como las escrito en la hojita, sus palabras. Otras veces, en cambio, comienza su lección, espontáneamente haciéndome abrir al azar el libro que él quiere, y en el que me presenta inmediatamente la frase sobre la cual desarrolla después el adoctrinamiento más o menos amplio. A veces se sirve de cualquier libro, incluso de un periódico, del que extrae enseñanza. Están, después, los días en los que no habla. Y entonces me encuentro tan infeliz que me parece ser como un niño que ya no está junto a su madre y la busca por todas partes, y la llama. También yo le llamo, y le invito abriendo la Biblia aquí y allá. Hay días en los que está inexorablemente callado, y yo tengo inmensas ganas de llorar. Hay otros en los que, después de haberme hecho pasear arriba y abajo sin escucharme, se rinde, y entonces siento aquella sensación dicha al principio, por lo que me doy cuenta de que viene la gracia. Noté que, mientras que antes era capaz de hacer meditaciones por mi cuenta, pobres meditaciones, si comparadas con las que recibo ahora soy absolutamente incapaz de hacer por mí misma. Es inútil que me esté concentrando en un punto.
No saco nada y el maestro generalmente no me explica nunca el punto que quisiera que me explicase en ese momento.